¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en tu programa Diálogos con Periodistas. Le damos la bienvenida al amigo Cornelio Merlín Cruz, director de Corporativo y Medios de Comunicación con más de 39 años en el ejercicio periodístico, a quien le damos la bienvenida y desde luego el agradecimiento por la apertura para generar estos temas de diálogos jurídicos, diálogos con periodistas y diálogos agrarios. Temas sociales que afectan a la ciudadanía y que el objetivo fundamental es dar a conocer la información, generar esa opinión, el análisis de los problemas y buscar de manera conjunta las respuestas para que la ciudadanía esté informada y tenga ese caminito ante qué institución poder acudir para darle solución a sus conflictos. Cornelio Merlín, bienvenido al programa y sobre todo de incorporarte a este análisis, a esta mesa de la Ley de Protección al Ejercicio Periodístico y el amparo que finalmente un grupo de periodistas promovieron a nivel estatal. Pues te agradezco, licenciado Juan, tú que conoces el aspecto jurídico, así como el amigo Zabaleta, y que también pues, son parte de este gremio periodístico importante en México. Es muy interesante el que se toque nuevamente este tema del amparo que en un inicio 7 organizaciones de periodistas en Oaxaca, entre ellas la que representa a tu servidor en el ámbito nacional e internacional, como es Compañeros Internacionales de Periodistas Editores, como miembro fundador de esta asociación, pues bueno, está en esta situación y que bueno, se hizo todo en razón de cuando de la noche a la mañana y de mucha casualidad, pues al gremio político, por decirlo así, le empezó a interesar la vida de los periodistas, ¿no? Y proteger a los periodistas, y como tu servidor lo comentó, bueno, nunca he entendido por qué un político se interesa por proteger a los periodistas, si en este país, desafortunadamente, según las estadísticas, precisamente viene del ámbito político, del ámbito gubernamental, en todas sus esferas, llámese federal, estatal, municipal y de algunas organizaciones políticas, pues han venido las agresiones, han venido las amenazas, han venido incluso los crímenes, y en Oaxaca de repente se les apareció, por decirlo así, la luz, y presentaron algunos partidos políticos en el Congreso del Estado unas iniciativas de ley de protección a periodistas, ¿no? Fue lo que inició esta reunión de estas organizaciones, se caminó, se hizo, se dijo, y lo que en este momento a mí me quedó y aún no me queda claro es de que, ¿qué pasó? Porque de repente, después del amparo que se ganó, ya no se supo nada, hasta el momento, al menos a tu servidor, no le han comentado nada, no me han invitado a algunas otras reuniones que han tenido con autoridades, los dirigentes de las otras organizaciones, en fin, entiendo que hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses incluso personales, de quienes integran las asociaciones o quienes dirigen las asociaciones, pero yo creo que cuando se mete uno en algo por defender no solamente lo de uno, sino de que si se logra un beneficio, se logra el beneficio de todo el gremio periodístico, porque al final hay muchas críticas, es lógico y es normal que vengan las críticas de los mismos periodistas, en que a veces uno a lo mejor está buscando o imagen o nombre o quedar bien, o pues que le caiga a uno un billete, ¿no? Hay que hablarlo muy claro. Pero al final lo que se logre va a ser beneficio para todos y lo que no se logre va a ser en perjuicio de todos. Entonces es lo que me quedó en ese extrañamiento. Y bueno, tú, Juan, el amigo Zabaleta, que son los que han llevado esta situación en el ámbito jurídico, pues ya no supe más después del amparo, qué sigue, qué siguió y al final por qué se quedaron callados los demás. A lo menos en mi manera personal y como representante y miembro fundador de Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores, yo sigo en la disposición de seguir luchando, como lo hicimos ya en otros estados de la República a través de CONAPE, de aterrizar una ley de protección a periodistas homologada con la federal, sí, pero que sea hecha por periodistas. Entonces, esa es mi situación, o más bien mi idea, Juan, Zabaleta, de que qué pasó. En realidad, no sé qué pasó y qué más sigue del amparo, porque a lo mejor ahí se quedó todo, ¿no? Y ese era lo último y ya no se hizo lo que se tenía que hacer. Todo un panorama muy rápido, Cornelio, de lo que acabas de mencionar. Efectivamente, rápidamente voy a dar unos antecedentes.
El 3 de agosto, en diferentes convocatorias que hubo 3-4 meses atrás, a agosto del 2017, se generó la iniciativa por varios compañeros del gremio de convocar a diferentes reuniones. De manera oportuna fueron compareciendo varios compañeros, hasta que finalmente, poquitos días antes de agosto, ya eran 7 asociaciones, sus comités directivos o sus representantes de estas asociaciones, que se llegó a un acuerdo de participar con la Defensoría de los Derechos Humanos y solicitar a la Cámara de Diputados, primero, el derecho de audiencia, derecho de petición que todo ciudadano tiene, ¿no? Y a partir de ahí se les comentó, elaborándose un escrito, mismo que fue firmado por más de 39 compañeros de las diferentes asociaciones. Incluso incluyendo muchos compañeros independientes, ¿no? Así es, muchos compañeros independientes preocupados por el tema y por las agresiones, porque no olvidemos y tengamos de manera precisa que Oaxaca en los últimos 10 años vienen los incrementos de agresiones a periodistas y seguimos ocupando entre el segundo y tercero y cuarto lugar, pero de ahí no salimos. De repente hay años que estamos en el segundo, al siguiente estamos en el cuarto y de repente estamos al segundo y al tercero, pero esa es la gama, a nivel nacional, de agresiones en todas las gamas, delitos del fuero común o delitos federales, de autoridades, de servidores, de policías, en toda esa mecánica, como de repente la juez que conoció del caso de los compañeros periodistas que participaron en este tema de Jojocotlán, cuando se dio ahí una situación muy delicada, llegó a decir la juez en sus razonamientos que la detención de los periodistas, los golpes que le generaron a los periodistas, era parte del protocolo de la detención de una persona. Terrible situación. O sea que nos pueden golpear por detener a alguien, ¿no? Bueno, finalmente se le dirige un escrito a los diferentes diputados del Congreso del Estado de Oaxaca, que fue al diputado Horacio Antonio Mendoza, al diputado Carlos Antonio Altamirano, Irineo Molina Espinosa, de la Junta de Coordinación Política, a la doctora María de las Nieves García Fernández, Juan Mendoza Reyes y demás diputados, solicitándole de manera precisa una reunión de trabajo para conocer las 9 iniciativas de ley del ejercicio de protección al ejercicio periodístico que PRI, que PAN, que PRD y que todas las fracciones parlamentarias han presentado su propuesta en diferentes años. Y que diferentes asociaciones civiles o grupos académicos, como fue la Universidad Mesoamericana a través del grupo de estudiantes de Ciencias de la Comunicación, también presentaron una iniciativa. Diferentes asociaciones también presentaron sus iniciativas. Hubo una alianza de 6 asociaciones hace 2 periodos parlamentarios que se presentó a la propuesta. Y que en ese momento el diputado Juan Mendoza, en un Congreso Nacional, Encuentro Nacional de Legisladores, manifestó que Oaxaca iba a la vanguardia en materia de protección al ejercicio periodístico. Esos fueron los cabezales de las notas a nivel nacional. La realidad, no pasó nada. Claro. Las agresiones siguieron. A esa situación se les pidió, dándole fecha, dándole hora a los diputados, dándole un plazo de aproximadamente 20 días para poder platicar el diálogo. Llegó el día, en la Defensoría de los Derechos Humanos, sorpresa. No hubo una contestación, no hubo un mensaje, no hubo ningún memorando, bueno, no hubo nada. No les interesó. Los ignoran. Claro. Y sin embargo, meses atrás, todos los diputados, o la gran mayoría de sus representantes parlamentarios, empezaron a hacer reuniones, empezaron a hacer encuentros del ejercicio periodístico. Vamos a proteger a los periodistas. Y a raíz de eso, pues, varios coincidimos de que había la voluntad de los legisladores para poder hacerle la petición y conocer las 9 iniciativas. Y las demás, que al final de cuentas ahorita ya hay como 15. No hubo respuesta. Molestos varios compañeros dijeron, ¿qué hacemos? Zabaleta, fuiste uno de los asesores en materia jurídica, y se acordó presentar un amparo, un juicio de amparo, hacer el trámite por la omisión o la negativa al derecho de petición, consagrado a nivel constitucional.
¿En qué términos, Zabaleta, se generó este trámite de amparo? Bueno, se planteó precisamente el antecedente, por eso que por escrito habíamos hecho la petición y que no había habido respuesta. Entonces el juez federal pues, mandó a solicitar al Congreso que diera su informe justificado y quedó debidamente acreditado, aunque ellos alegaban que no era un derecho de petición propiamente, pero el juez lo valoró y consideró que sí tenían el deber de contestarnos y lo obligaron a contestarnos. Cuestión que quedó con eso concluido en el amparo y que no ha tenido mayor efecto porque pues, ya nunca nos han convocado a ninguna reunión. Hoy por eso precisamente comentábamos hace un rato y estos días que yo creo que se hace pertinente promover una demanda de amparo por la omisión legislativa, porque este Congreso tiene el deber y la obligación que dentro de su periodo agote ese procedimiento. Como en una ocasión hubo un lema político de una autoridad que decía de cara a la nación, y como en materia jurídica decimos que todo lo que finalmente se dice estamos obligados a fundar y motivar, para que no digan que es chisme, porque claro, luego de repente sale el otro comentario que eso es chisme, que bueno, ya hace un momento decías tú las palabras correctas. Efectivamente, a esa respuesta o a esa petición que se presentó a través del juicio de amparo que se promovió en el juzgado 11º de distrito a través del amparo 976/2017, en el informe, una vez que el juez de distrito admite la demanda de amparo y manda a requerir a solicitar un informe a los legisladores, de manera sorprendente dice uno, no existe la voluntad, caemos al mismo tema, no hay la voluntad de la autoridad de dar una respuesta. Digo, tan sencillo fuera que llámanos, pues vamos a sentarnos a platicar todos. ¿Cuál es su sentir? Y a partir de ahí se superan muchas cosas, en ese intercambio de ideas. Creo yo y seguiré creyendo yo que el diálogo finalmente puede superar muchos conflictos para no detonarlos o agravarlos, como muchas veces se genera en Oaxaca. Grande fue la sorpresa que cuando nos notifican, los legisladores contestaron en unos términos que sí sorprenden. Toda vez que de la lectura del citado escrito se advierte que se trata de una invitación a una reunión de trabajo propuesta para realizarse el día 17 de agosto, misma que al ser una invitación no tiene el carácter de obligatoriedad, así también se aprecia en la misma que se solicitó la confirmación de la participación de los alegan unas jurisprudencias ahí, hacen mención al trabajo legislativo que ellos vienen haciendo, unos pronunciamientos que han emitido los diputados en el sentido de que la propuesta, las iniciativas, y lo que es más delicado, nos ponen ahí en uno de sus incisos que las iniciativas de leyes para la protección del ejercicio periodístico estaban en puntos de acuerdo en diferentes temas y en diferentes comisiones, que todas eran públicas, y como tal, bastaba nada más ver el vínculo que le mencionaron al juez de distrito, www.congreso-oaxaca.gov.mx/legislatura/iniciativas 1.ph. Bien curioso, no existe ese vínculo. Muchos compañeros nos dimos a la tarea de estar buscando error en el vínculo. Dieron una contestación sin mayor relevancia. Alegan unas jurisprudencias sobre el tema de las invitaciones, que casi la petición que nosotros les hicimos pues era como un acto eminentemente social a la cual los diputados por la investidura que tienen pues no podían participar porque no era algo formal, claro, mucho menos una petición. Terrible situación. El juez de distrito, después de analizar todo, finalmente concede el amparo a todos los periodistas que presentaron ese. Esta es una, como lo hemos comentado, Zabaleta, Juan, eso fue un antecedente o fue prácticamente algo que no se había dado en este estado. Y creo que en muchos estados de la República
la gran mayoría de las organizaciones de periodistas no se habían dado, por llamarle así, ese lujo de presentarles un amparo a los diputados, ¿no? Porque, bueno, tenemos esa punta de lanza en Oaxaca de que estas asociaciones de periodistas, pues nos tomamos esa libertad bajo nuestro derecho, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, y vuelvo a repetirlo, no sé qué pasó, no sé qué sucedió con los demás integrantes de las dirigentes de las demás organizaciones, no sé por qué ya no caminó al siguiente paso de esta situación del amparo, y como me lo hicieron llegar algunos compañeros vía correo electrónico e incluso mensajes, en el que me decían, y sobre todo los compañeros que entraron de manera independiente, que decían, pues bueno, lo dijimos en la mesa, y claro, por ahí tengo las grabaciones, porque se grabó todo en todas las reuniones, en donde dicen muy cierto de que había primero que pensar en que cada uno de nosotros, incluyéndonos todos, tenemos nuestros compromisos, tenemos nuestros intereses con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, con el Congreso, con cada una de las fracciones parlamentarias, pero a lo menos a mi forma de pensar, digo, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación tiene convenios fundamentados con el gobierno federal y no por eso les he dejado de señalar sus situaciones, ¿no? Y no por eso me incluí en este asunto de la Ley de Protección a Periodistas en Oaxaca, ¿no? Entonces, yo realmente no sé, incluso me llegaron a comentar que, digo, en términos llanos y como se dice en este México, en término coloquial, me dicen, mira, de seguro ya le cayeron con el billete a los que tienen más cercanía, ¿no? Y ya se quedaron calladitos y ya no le siguieron. Todo queda en el beneficio de la duda, pero en realidad, pues sería muy interesante, y como yo lo he comentado Zabaleta, Juan, y lo hago público, por eso se abrió este espacio de diálogo con periodistas aquí en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde sigue abierto. Y me ha extrañado que varios compañeros periodistas que has invitado a tu programa, primero han dicho que sí, y yo creo que después lo analizan y al final les surge algo y no han llegado, ¿no? Entonces yo vuelvo a repetir, y perdón por el yo, pero vuelvo a repetir, ese diálogo con periodistas, y no solamente en ese espacio, sino aquí está la oficina, está abierta para cualquiera de los compañeros periodistas, compañeros reporteros, fotógrafos, que quieran venir a decir las cosas como son, ¿sí? Dejando a un lado los intereses, dejando a un lado los compromisos. Eso, el tener un convenio en el cual te estén pagando, no es cuestión de que también vendas tu pluma, ¿sí? Ni tampoco vendas tu conciencia periodística, ¿no? Así lo veo yo, y así lo hace Corporativo. Entonces, pues yo creo que si, y yo una vez lo externé, y se lo externé a Juan Zabaleta, le decía yo, mire, licenciado, si nadie de los demás le quiere seguir a este asunto, pues aquí estoy yo, y yo solo le sigo, ¿no? Y aquí está Zabaleta, como dice, pues también alzo la mano, ¿no? O sea, no, a veces, como decimos, y así sucede, muchos inician, al final volteas la vista y te das cuenta que estás solo, o que nada más hay uno, ¿no? Entonces, en esto, ¿cómo está? ¿Qué paso hay que seguir? Y hay que seguirle, ¿no? Digo, la última reunión y la última plática, y ahí está el video también que sostuve directamente con el gobernador del estado, Alejandro Muray Hinojosa, en la cual le comenté, porque él me lo preguntó, de que qué había yo hablado con el alto comisionado de la ONU y con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo le fui muy claro al gobernador y le dije, gobernador, yo lo que hablé fue la realidad como yo la he visto, ¿no? En estos 39 años y con estos 9 atentados que he tenido, ¿no? Y le mostré el oficio que se le entregó al alto comisionado de la ONU, al secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando estuvieron en México, que no visitaron Oaxaca porque dicen que nadie los invitó. Y ahí está, y le dio la orden al coordinador de comunicación social, Alfonso Martínez, para que se hiciera una reunión con tu servidor y él, para que yo le comentara más detalladamente qué pasó y cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque le entregué con fechas y nombres,
y apellidos de dónde provinieron los atentados hasta el último, el noveno atentado que he tenido, y sobre la ley de protección a periodistas. Seguimos en lo mismo. Desafortunadamente, los segundos de a bordo son los que no cumplen las órdenes de un gobernante. No sabemos qué pasa con las otras organizaciones de periodistas. En fin, la situación es de que creo que se hizo un precedente, el amparo, que no existe en ningún estado de la República, ¿eh? Y dos, yo lo digo muy claro y públicamente, si hay que seguirle, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, Juan, Zabaleta. Si tenemos que seguir uno, dos o tres, pues... Yo lo que comentaba con Juan es que creo que el siguiente paso es otro juicio de amparo por la omisión legislativa, porque el Congreso no puede quedarse callado, no debe quedarse callado, no debe de omitir la obligación que tiene de trabajar esa ley. Entonces, si ellos no lo quieren hacer voluntariamente, para eso hay instrumentos legales y es el juicio de amparo. Un detalle nada más, licenciado Juan, porque también lo externaron varios de los compañeros que me lo hicieron llegar. Dice, es que desafortunadamente la cuestión está en de que pues se tienen compromisos, incluso se tiene un temor de que si se meten y conocen quiénes son los que están, les corten los subsidios o les corten los convenios, ¿no? Yo creo que a veces vale la pena sacrificar un dinero que sirve a las empresas, ¿sí? Por lograr algo en beneficio de todos en común, ¿no? Una. Dos, también comentaron de que sí es cierto, como lo comentabas en un principio, las fracciones parlamentarias, quienes presentaron esta iniciativa de ley, hicieron reuniones, pero me dijeron que hicieron reuniones con sus periodistas preferidos, o sea, con su equipo, ¿no? Nada más, o sea, no es, ellos manejan abierto, pero no fue así. Entonces yo creo de que esto seguirá permeando, y no nada más es Oaxaca, es en común en la República Mexicana, y aquí en esta oficina he tenido en 2 ocasiones al fiscal, primero a la licenciada Laura Borbolla, que estaba en la Fiscalía de Atención a la Libertad de Delitos contra la Libertad de Expresión a nivel federal, y luego tuve a Ricardo, ¿sí? Y como me decía el licenciado Ricardo cuando visitó esta oficina, y ahora últimamente, hace unos días que estuve con él en la Ciudad de México, que me decía, dice, mira René, los periodistas en México son algo especial, al final cada quien que se rasque con sus uñas y cada quien que vea por sí mismo. Si eso lo dice un alto mando en el gobierno federal, es que pues ha tenido las experiencias, ¿no? Pero no por ello, licenciado Juan, Zabaleta, yo creo que tenemos que seguir bregando. Y, como lo digo públicamente, si algo tenemos que menear, y si algo como miembro fundador de CONAPE lo puede hacer, lo hago. Y como Cornelio Merlín Cruz, porque tampoco tengo la imperiosa situación de que tiene que respaldarme una asociación, pues no, lo puedo hacer también. Digo, 39 años son 39 años, 9 atentados, por decir las cosas como son, le pese a quien le pese, pues ahí está. Y si se logra algo en beneficio después de todos, adelante. Palabras muy interesantes, Cornelio, que sin duda nos obliga a todos a seguir en la mecánica de la defensa de los derechos humanos. Finalmente, vemos de manera preocupante, leemos los informes correspondientes de las Defensorías de los Derechos Humanos o de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual manifiestan el alto grado de impunidad que se genera en todo México. Lo más fácil y lo más sencillo, pues es cómodamente cruzar los brazos, no pasa nada, y si pasa, pues lo decimos, pero hay que... Yo creo que el tema fundamental es generar ese esquema de la defensa de los derechos, de hacer valer por los derechos que yo tengo como ciudadano, y los que estamos inmersos en el tema de opinión, columnistas, reporteros, fotógrafos en el ejercicio periodístico, pues estamos más obligados a ejercer esa defensa de los derechos. Finalmente habrá defensores de derechos humanos, abogados que coincidamos en ese punto, y en esa mecánica hacer esa alianza, tratando de darle a la ciudadanía esa esperanza de que el mejor de los mecanismos para la solución de los problemas, pues es la defensa de los derechos humanos. Que es tardado, desde luego que es tardado, porque las autoridades así lo hacen, pero también hay esos mecanismos que nos permiten hacernos valer para que la autoridad vea
que no tiene la discreción absoluta para hacer y deshacer a su antojo, porque para eso están el marco jurídico en el cual la ley le da las facultades, la competencia para poder actuar en ese ejercicio como servidor público. Indiscutiblemente, ¿no? Zabaleta, ¿algo que quieras comentar? Ahora sí que, reforzando lo que dice aquí el compañero Merlín, lo que a mí respecta, estoy en la mejor disposición de hacer lo que el siguiente paso, ¿no? Para conseguir promover el amparo, que el Congreso entienda que no es de todo autónomo y que puede hacer lo que quiera, sino que tiene que sujetarse a un marco jurídico, que hay instancias que hacen que sean vigentes. Amparo por la omisión legislativa. Así es. Tenemos las 5 recomendaciones de la CNDH, en la cual obligan a todos pues, a darle cumplimiento a las autoridades federales, estatales y municipales sobre el ejercicio periodístico. Interesante la lectura de todas esas recomendaciones, que es un antecedente que nos puede servir. 2. Los informes de FEADRE, de PGR o de las diferentes fiscalías sobre las agresiones a periodistas con el impacto en materia de impunidad. Creo que las bases finalmente están dadas en este condicionante de Oaxaca para ir en ese camino. El amparo sobre omisión legislativa, en contra, pues bueno, finalmente para atender el tema de protección al ejercicio periodístico. No como un privilegio, porque muchos sectores dicen, es que no le entramos porque finalmente al rato van a venir otros sectores y van a pedir que también se les proteja en ese sentido. Creo que no es esa la óptica y la visión que se debe de tener la autoridad. Claro, y además yo creo que si ya se sentó un primer precedente, se puede seguir dando la realidad de ese precedente y hacerlo firme y hacerlo real, ¿no? Porque, digo, de que va, eso lo tengo prácticamente por adelantado y seguro, ¿no? De que va a darse una ley de protección a periodistas en Oaxaca, se va a dar incluso sin que nos demos cuenta al gremio periodístico. Y al final, como desafortunadamente sucede, todos los que primero brincaron y dijeron, van a decir, oye, pues qué bueno, ya está, ¿no? Y es el conformismo. Y te lo digo porque, como decías hace un momento, ahí tengo el video y van 2 veces que de manera personal y frente a frente se lo digo al hoy coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Iván Mendoza Reyes, porque cuando él empeñó su palabra, ¿sí? Y la empeñó en la sala de reuniones de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, en donde dijo de que antes de que él terminara el ciclo que estaba en la legislatura, se iba a aprobar la ley de protección a periodistas. Casi al año que le volví a tocar el tema, él me dijo, dice Merlín, es que me dijo una palabra que no la puedo decir en video, dice, es que está canijo que entender a los periodistas, a tus compañeros en Oaxaca. Cuando le tocó el tema a Carol Antonio Altamirano, en la Ciudad de México tuvimos una plática y prácticamente me refirió lo mismo. Quiere decir de que o ven muy difícil Oaxaca, o hay demasiados intereses que quieren cuidar. La cuestión es, como yo digo, bueno, nosotros como periodistas ni somos sus enemigos, ni les hacemos el feo, y si no fuera por nosotros no conocieran sus trabajos legislativos, ¿no? ¿Y cuál es el temor y por qué a fuerza tiene que salir una ley hecha por ellos? Digo, podemos participar todos, ¿no? Pero en fin, la cuestión está en que tenemos que estar en la realidad, estamos en un país donde todo se maneja a base de intereses, bueno, pues hay que darle el paso hasta donde lleguemos y vuelvo a repetirlo, ahí está Cornelio Merlín como periodista que está dispuesto a seguir este camino y obviamente atrás compañeros internacionales de periodistas y editores, ¿no? Ahí estamos, ahí seguimos y yo nada más espero en qué momento me digan, ¿sabes qué? Esto continúa así y ahí está mi firma. Ahí cierro, mi estimado Juan. Rápidamente, Cornelio, efectivamente comentabas que el año pasado, por el mes de noviembre, vino el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, el licenciado David Cain. El licenciado Edison Lanza, relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Rápidamente, cuando hubo una información de que iba a tener una visita del 24 de noviembre al 4 de diciembre, nos organizamos, le enviamos a sus correos una petición
pero sí, finalmente ellos respondieron de que era ya muy difícil por la cercanía, pero que si una invitación se les hiciera con posterioridad, sería bueno que ellos visitaran para conocer la realidad del ejercicio periodístico en Oaxaca. Acaban de nombrar al nuevo relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, el día de hoy lo hicieron. Yo creo que haremos lo pertinente, una invitación y ver la respuesta correspondiente para poder participar. En redes sociales nos mandan, agradecemos al amigo Mauro Peña, nos dice saludos al amigo Juan, Adán Prieto, excelente Juan Maldonado, y Viviana Mondragón, ¿cómo puede apoyar la ciudadanía y que deje de ser un problema solo de un grupo minoritario? ¿Cuál sería el compromiso del gremio periodístico para garantizar su ética? En el ámbito de su responsabilidad al publicar una información, sobre todo, que debe de estar apegada a la verdad y no a los intereses políticos, y sobre todo dejar de ser amarillistas. Vale la pena que respondan ustedes 3 elementos. Primero, ¿cómo puede ayudar la ciudadanía en este tema de la defensa de los derechos? ¿Solamente? Sí, pues exactamente lo que está haciendo ella. Los foros que se lleguen a organizar, los planteamientos, sobre todo dentro de la sociedad, hay personas bastante documentadas, informadas, preparadas y que pueden aportar con sus ideas. Creo que la cuestión de la ética está precisamente en relación a la corrupción y a la impunidad. Los periodistas, también hay algunos compañeros que se exceden precisamente porque saben que no van a haber consecuencias, porque saben que finalmente, aunque denuncies, aunque demandes, aunque reclames, no va a haber jamás pago de reparación de daño, de daños y perjuicios. Las demandas por daño moral, pues ahí se quedan en los juzgados por años, y eso creo que ha generado precisamente que algunos periodistas no les importa cuál es la cuestión ética, ¿no? Entonces tenemos que, como individuos que nos dedicamos a la cuestión de la información, hacer una regenería moral, ¿no? Debemos de entender que nuestra función dentro de la sociedad es importante y que la sociedad también entienda que ese grupo minoritario no está en razón de su actividad personal como individuo, sino la actividad en conjunto que hacen los periodistas para que la sociedad esté debidamente informada, sin amarillismos, sino con la información de la verdad. Cornelio. Coincido con Zabaleta y como periodista, y como lo he referido, creo que lo que debemos de seguir haciendo, porque sí, en Oaxaca hay muchos periodistas que sí escriben con la verdad, hablan con la verdad, han sido sujetos de amenazas, de agresiones y continúan, así como tu servidor. Entonces yo creo que no tenemos por qué maquillar la información. Vuelvo a repetirlo. Editorial Corporativo y Medios de Comunicación tiene convenios con el gobierno federal, pero no por ello se ha callado en señalar algunas cosas al gobierno federal, incluyendo al presidente de la República. Y eso no ha afectado a los convenios. 2, esos intereses se pueden también seguir manejando sin vender la conciencia de la pluma, ¿no? Y yo creo que el compromiso que tenemos con la ciudadanía es ese, de seguirles diciendo la realidad de lo que sucede. Y ahí está, ¿no? Porque se ha convertido en mi palabra, ¿no? Yo les enseño y les publico el Oaxaca real, el México real, asumiendo las consecuencias que se tienen que asumir. Entonces, yo creo que se puede dejar un buen precedente. Ahora, como dices, no está por demás, está abierta la invitación a todo el gremio periodístico, a los dirigentes de las otras organizaciones que se inició este proceso, a que se haga, con este cambio del relator que acabas de mencionar, hacerle el oficio pertinente, hacerle la invitación, bueno, en fin, caminemos. Si al final quedamos uno, ese uno, si lo logra, qué bueno, ¿no? Al final, todo el gremio será beneficiado, ¿no? Entonces, ahí está, adelante, vuelvo a repetirlo, ahí está Cornelio Merlín Cruz, ahí está Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, adelante. Y atrás está compañeros internacionales de periodistas y editores.
Sin duda, muchísimas gracias a Viviana Mondragón que nos hace pues, estas opiniones, estos comentarios, y que yo creo que válido la exigencia de la sociedad que finalmente reclama mayor capacitación en sus profesionistas. No me dejarás mentir, Cornelio, el año pasado se hicieron varias actividades con FEADLE, se hicieron presentaciones de libros, bueno, actividades que finalmente permiten la capacitación y que también es un tema de valores, un tema de educación en la cual tenemos que ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que finalmente ve la ciudadanía. De lo contrario, la sociedad seguirá inmersa en esos temas superficiales y que muy difícilmente vamos a poder caminar. Creo yo, insisto y seguiré insistiendo, que el mejor mecanismo que tenemos los ciudadanos es a título individual, a título colectivo, de manera social, viendo qué estamos haciendo los ciudadanos para con nuestro entorno, qué estamos haciendo los ciudadanos para con los demás y desde luego entrar a la defensa de los derechos. En cualquier gama, en cualquier situación. El ciudadano, mientras no se organice y siga permitiendo todas estas irregularidades que nos vamos topando, pues bueno, por eso es que las autoridades han abusado de ese poder. En el momento en que una ciudadanía se ve más preparada, más capacitada, pero sobre todo exige sus derechos, pues habremos logrado el control para que los políticos o las autoridades piensen de lo que van a hacer. Hay muchos temas, Cornelio Zabaleta, sin duda se fue muy rápido el tiempo, hay muchísimos temas más por abordar. Agradecemos la participación de ustedes, que no nada más sea en esta emisión, sino toquemos más temas, porque también tenemos que hablar sobre el tema de valores, como ya lo dijo la compañera Viviana, tema de ética profesional, tema de los trabajos de investigación, y cuando finalmente un trabajo de investigación es bueno, pues es válido reconocer y aplaudir el trabajo que se viene haciendo, como a nivel nacional se vienen haciendo, como en el caso de la compañera Patricia Mallorca, de Ciudad Juárez de Chihuahua, que recientemente, hace 15 días, un poquito más, acaba de recibir un premio por la comunidad española en materia de libertad de expresión, a quien tengo la fortuna de conocer en unas actividades académicas en la Universidad Iberoamericana en materia de ejercicio periodístico. Mis respetos por el trabajo que desempeña. Basta ver en YouTube nada más el video de cómo las lágrimas que caen finalmente, porque México no le garantizó la vida, su seguridad, tuvo que salir huyendo por un trabajo de investigación bastante fuerte que realizó y que finalmente ahorita en el extranjero finalmente valora más su trabajo que en nuestra propia tierra. Así es. Cornelio Zabaleta, muchísimas gracias. Agradecemos al auditorio y a todos los que participaron. Muchísimas gracias por los mensajes, los saludos y sus comentarios. Nos vemos en la próxima emisión, Diálogos con Periodistas. Muy buenas tardes.